Ok, bueno, muy buenos días. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema importante también, que tiene que ver con determinar fuerzas, determinar equilibrio, pero utilizando un método alternativo al método que hemos venido usando. Y este método, pues a la postre nos va a llevar a determinar un teorema que en su aplicación es muy sencilla y nos va a permitir encontrar desplazamientos que de otra manera resultan engorrosos de determinar por las construcciones geométricas y las caracterizaciones geométricas que hay que hacer. Entonces vamos a hablar de trabajo virtual. Inicialmente vamos a proponer que la referencia que estamos estudiando es Meriam, eh, la estática en el capítulo 7. Esa es esta es nuestra referencia. Y como lo mencioné anteriormente, tenemos una meta de aprendizaje y la meta de aprendizaje es entender y desarrollar una estrategia diferente para determinar fuerzas y equilibrios usando el concepto físico de trabajo. ¿Se va viendo en la pantalla o hay un lag? ¿Sí se va viendo? Ahí. Perfecto. Muy bien, entonces esta es nuestra estrategia, esta es nuestra nueva estrategia y pues vamos a definir una serie de términos que necesitamos. Entonces, vamos a hablar de algo que ustedes ya conocen, de los cursos de física e inclusive de los cursos de dinámica, quienes estén con el profesor Sebastián, o quienes estuvieron en cursos de física mecánica, pues han estudiado ese trabajo. Y entonces vamos a dar esa definición de trabajo de una fuerza y la vamos a especificar eh, de una manera gráfica muy fácil. Vamos a proponer que tenemos una superficie y que aquí en esta superficie hay un bloquecito. Ese bloque lo llamamos el bloque A. Y a ese bloque pues le vamos a aplicar una fuerza, llamémosla F. Y esa fuerza forma con la horizontal un ángulo alfa. Por lo tanto, esa fuerza la puedo descomponer en componentes rectangulares. Esta que será F seno de alfa y esta que será F coseno de alfa. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Y pues cuando yo aplique esa fuerza y se rompa el equilibrio, pues es posible que yo pueda llevar mi bloque desde la posición A hasta la posición A' por una distancia delta X.
la distancia delta X. Entonces, la responsable de llevar ese bloque de ahí hasta la posición A' es la componente horizontal de la fuerza. Es decir, con la componente vertical de la fuerza yo no podría desplazar ese bloque. Entonces esta no me ayuda a desplazar el bloque, pero esta es la que me ayuda a desplazar el bloque, esa componente. Y vamos a definir entonces el trabajo de la fuerza, que habitualmente lo vamos a marcar con la letra U, como esa componente de la fuerza por el desplazamiento. Y esta componente de la fuerza que genera ese desplazamiento de ese trabajo lo vamos a llamar una fuerza activa. Entonces, F la puedo descomponer en dos, una fuerza que es activa y una que no la es. Entonces, las fuerzas activas son aquellas que me generan trabajo. Entonces, recuerden que este término U es el trabajo, esta es una fuerza activa y este es el desplazamiento. Entonces, así definimos el trabajo. No obstante, hay una situación en el trabajo que la voy a proponer acá. Voy a hacer mi mismo dibujito, solo que vamos a mirar cosas diferentes. Teníamos la posición inicial y la posición final de ese bloquecito. Y tenemos que ese bloquecito se desplazó una cantidad delta X. Y esa cantidad delta X es causado por una fuerza F, ¿sí?, que forma con la horizontal un ángulo alfa. Y yo voy a verificar ahora que esta componente de desplazamiento, la componente delta X, esta componente que hay acá, también es un vector. Desplazamiento es un vector, es una magnitud vectorial. Entonces también la puedo descomponer en una dirección que sea paralela a la dirección de la fuerza y una que sea perpendicular. Entonces, voy a proponer que este lo puedo descomponer en esta dirección y en esta dirección. Componentes perpendiculares. Este ángulo será alfa por ser opuesto por el vértice y entonces esta componente será delta X coseno de alfa, mientras que esta componente será delta X seno de alfa. Y voy a verificar que el trabajo yo también lo puedo proponer como F por delta X coseno de alfa. Miren que estas dos cantidades son las mismas, pero aquí simplemente lo que hice fue la componente activa de la fuerza por el desplazamiento delta X, y aquí lo que puse fue la fuerza por la componente del desplazamiento en la dirección de la fuerza y me dio el mismo trabajo. Eso implica que como la fuerza y el desplazamiento son vectores y el producto que yo hago es independiente de la componente del vector, entonces el trabajo es una cantidad escalar.
no es una cantidad vectorial. Y es una cantidad escalar porque su producto no depende del orden como multipliquemos las componentes. Entonces es un producto punto entre los dos vectores, entre el vector fuerza y la componente del vector desplazamiento o entre la componente del vector fuerza y el vector desplazamiento. Eso hay que tenerlo muy claro, porque esto a veces causa dificultades pensando que como trabajo con vectores, el trabajo es un vector. No, el trabajo es un escalar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se ve bien? Ok. ¿Puedo cambiar de lámina? Voy a ir a otra lámina. Esto es equivalente como a borrar el tablero. Entonces voy a cambiar la página y vamos a definir también que el trabajo es positivo si la fuerza activa y el desplazamiento están en la misma dirección y sentido. Entonces ahí diremos que el trabajo es de signo positivo. Y podemos tener un gancho, un gancho ahí de esos de grúa. Y en ese gancho pues amarramos aquí esta cajita. Y pues esa cajita tiene un peso, entonces dibujamos el peso y vamos a suponer que el gancho está bajando la cajita. Entonces, si estamos bajando la caja, noten que el peso y el desplazamiento, este vector y este vector, están en la misma dirección. Luego el trabajo será positivo. Entonces yo diré que el trabajo hecho es la fuerza activa que se está trabajando, es la que va en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento que lo podemos llamar delta Y en este caso, y es positivo. Y también, de manera análoga, podemos decir que el trabajo es negativo si la fuerza activa y el desplazamiento están en sentidos contrarios. Y nuestro ejemplo nos sirve aquí también. Voy a traerme mi cajita por aquí. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a
Vamos a subir. Entonces el trabajo es una fuerza activa, está en la dirección del desplazamiento, pero en este caso el desplazamiento va en un sentido y el trabajo va y la fuerza va en otro sentido. Entonces aquí tendríamos que decir que U es menos W delta Y porque fuerza y desplazamiento van en sentidos opuestos. ¿Se comprende esa diferencia? Perfecto. Profe, no, pues yo no la entiendo. Señor, Porque mi pregunta es, si va hacia arriba, la fuerza no la estaría haciendo la grúa. Entonces serían dos fuerzas. no, pero estamos analizando el trabajo hecho en sobre la caja. La Ah, grúa pues listo, tiene un entonces ya. componente grande que no le estamos pintando. Simplemente ponemos la grúa como el elemento que nos ayuda a mover la caja. Pero estamos analizando qué es lo que le está pasando a la caja. ¿Sí? Ah, listo, profe. Listo. Entonces, en un sentido, Sí, si la grúa baja la caja, el trabajo es positivo porque la fuerza activa y el desplazamiento son en la misma dirección. Pero si la grúa sube la caja, el trabajo es negativo porque el desplazamiento y el peso están en diferentes en sentidos opuestos, ¿sí? listo, profe. Gracias. Y por eso es que para ustedes es más fácil bajar escaleras que subir escaleras. Cuando usted baja escaleras va en función de la gravedad y entonces es más sencillo. Subir escaleras usted va en contra de la gravedad, entonces hace trabajo negativo. Listo. Vamos bien con ese concepto. ¿Se entiende lo que es el... Esto es uno más, un repaso, yo creo, porque ustedes este concepto lo vieron en física. ¿Sí es así? ¿Sí lo vieron en física? Ok. Y de una manera similar, me imagino, ¿no? Ok. Entonces voy a cambiar nuevamente mi lámina y vamos a poner que en general yo puedo aplicar ese concepto de la siguiente manera. Digamos que yo tengo una trayectoria y tengo una partícula A que sigue esa trayectoria. Esa partícula sigue esa trayectoria. Y esa partícula sigue esa trayectoria debido a que sobre ella está actuando una fuerza F que la podemos extender sobre toda su línea de acción. Y esa fuerza F cambia, no, hace que la partícula cambie su posición desde A hasta A'. Entonces, digamos que desde aquí hasta aquí hay un cambio de vector posición de R. Y este ángulo que se forma aquí es el ángulo alfa. Y entonces vamos a decir que la diferencial del trabajo pues será F punto dr. ¿Y por qué será F punto dr? Porque pues el cálculo vectorial nosotros sabemos que por definición A punto B es la norma de A por la norma de B por el coseno de teta, siendo teta el ángulo entre A y B. Y si yo aplico esa definición acá, entonces esto me va a dar F dr cos teta o lo mismo F cos
bueno, en este caso no es teta sino alfa, porque el ángulo entre F y DR es alfa, entonces esto es F cos alfa DR, que es la definición de trabajo que dimos anteriormente. Entonces, du, el trabajo hecho para que esa partícula vaya desde hasta A' causada por la fuerza F, pues es simplemente F punto dr. Y si yo quiero encontrar el trabajo total hecho, pues el trabajo total será la integral de F punto dr. Y entonces esta es la definición de trabajo. También lo puedo poner de manera escalar, porque f es un vector, tendrá componentes, le podemos poner fx, fy, fz, punto, y dr es otro vector, y lo podemos poner como de x, de y, de z, y el producto punto, pues si ustedes se acuerdan, es fx de x, más fy de y, más fz de z, y la integral pues la puedo partir en 3. Y entonces noten que lo que me queda es el concepto original, porque Fx es la fuerza activa que causa un desplazamiento en X, Fy es la fuerza activa que genera un desplazamiento en Y, y Fz es la fuerza activa que genera un desplazamiento en Z. Entonces siempre estamos con la misma definición. Entonces son maneras alternativas de encontrar el trabajo hecho por una fuerza. ¿Vamos, vamos bien? ¿Se comprende esa definición? Perfecto. Y algo que sí no hemos dicho son las dimensiones. Las dimensiones son una fuerza por una distancia. Entonces, en el SI será un newton por un metro, que esto es lo mismo que un newton por metro, y a esto le vamos a dar el nombre de joule, que lo simplificamos con la letra J. Y le damos el nombre de joule para diferenciarlo de la unidad del torque, porque el torque también tiene unidades de newton metro. Pero un torque es un fenómeno muy diferente al trabajo. Son dos cosas totalmente distintas, aunque tengan las mismas unidades. De hecho, el torque es un vector y ya sabemos que el trabajo no es un vector. Entonces, para evitar esas confusiones, a la unidad del trabajo le damos un nombre diferente, decimos joule. Algunos en las colombianadas.com puede estar Julio, pero a mí no me gusta particularmente. Así la RAE lo acepte. Y a la mayoría de compañeros que trabajan conmigo en las áreas de la ingeniería y de la ciencia, tampoco nos gusta el nombre de Julio para el trabajo. Nos gusta el nombre de Jules. Si estamos en el sistema inglés, pues lo vamos a proponer que es un pie por una libra, que es un pie por libra. Recuerden que el sistema inglés es dual, entonces también puede ser una pulgada por libra. Y pues no tiene nombre especial.
no hay un nombre especial. Y resulta que lo proponemos como pie por libra para distinguirlo de libra por pie o de libra por pulgada. Cuando hablamos de libra por pulgada o libra por pie, estamos hablando de un momento. Entonces, en las unidades inglesas, para diferenciar el momento del trabajo, simplemente lo que hacen es invertir el orden del producto. Si hablan de pie por libras, te están hablando de un trabajo. Si están hablando de libras por pie, te están hablando de un momento. ¿Queda clara esa conceptualización de las dimensiones? Perfecto. Entonces, adicionalmente, vamos a definir el trabajo de un par, el trabajo de un par de fuerzas. Y lo que vamos a proponer es que, vamos a suponer que yo tengo este cuerpo, es una papa ahí, y a ese cuerpo se le aplica un momento. Entonces, vamos a proponer que este cuerpo tiene un eje por acá, digamos, principal, y cuando se le aplica ese momento, pues el cuerpo varió su posición y ahora está por aquí, y ahora este es el eje principal. Entonces, lo que genera ese momento es un cambio de ángulo en este eje principal, que lo vamos a llamar de teta, a ese cambio angular. Recuerden que los momentos hacen rotar los cuerpos alrededor de un eje y entonces esa rotación pues la podemos medir angularmente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, vamos a mirar este caso particular y después lo generalizamos. Vamos a suponer que yo tengo esta barrita y le aplico un momento y al final la barrita quedó así. Digamos que este es el punto A y este es el punto B. Entonces se le aplicó un momento. Y el momento hizo que esa varillita, esa barrita AB cambiara su posición. Entonces, este punto lo vamos a llamar A' y este punto lo podemos llamar B', puede ser. Y para hacer ese movimiento o esa secuencia de movimiento, yo puedo hacer que el punto A vaya y se desplace hasta A' con un desplazamiento RA. Y si yo hago eso, solamente ese desplazamiento, que es una traslación, el cuerpo pues estará aquí. Y entonces la posición azul corresponde solo a una traslación. Y luego yo puedo decir, ven, pero a partir de esa posición yo voy a fijar el punto A, me quedó el punto B segunda, lo voy a llamar el desplazamiento de que está aquí, pues es el mismo de RA, ¿sí? Porque el cuerpo solo se trasladó y se trasladó, pues todos los puntos cambian la misma posición, pero luego yo voy a decir que
voy a rotar alrededor de A'. Y si roto alrededor de A', pues llego a esta posición final. Pero entre esta posición de A y esta posición final, pues entonces habrá un cambio angular de teta. Y este vector de posición, pues no cambia la posición porque estoy rotando alrededor de él, pero B segunda sí va hasta B, entonces este lo vamos a llamar una diferencial de cambio entre B' y B segunda. Y esa diferencial de cambio entre B' y B segunda, si yo le pregunto por la magnitud, pues si esta magnitud desde aquí hasta aquí es L, es esta misma la longitud de la barra, pues será L por d teta. Entonces, podemos decir que, Profe, ¿qué dice dentro de la raíz? señor, ¿Qué dice dentro de la raíz, profe? dentro de la raíz, ¿de cuál raíz? O eso no es una raíz. B' No, esto sobre B es este segunda. mismo símbolo, es el desplazamiento entre B' y B segunda. Ah, es una de real, profe. Sí, qué pena ahí que se junta, me disculpan, pero es esto mismo, ¿no? Que es este desplazamiento. Entonces podemos decir que el movimiento es combinado. Una traslación y una rotación. Vamos a decir, este cuerpito, para apoyarlo en la posición final, esta barra, yo la traslado hasta esta posición y luego alrededor de este punto la roto y me llega a la posición final. ¿Se entiende ese proceso? ¿Sí? Perfecto. Y entonces, recordemos que ese proceso fue causado porque hubo un momento. Hubo un momento. Pero ese momento voy a hacer de nuevo mi dibujito por aquí. Voy a poner esa posición. Voy a poner aquí la posición intermedia de la rotación, de la traslación. Y luego voy a poner por aquí la posición final. Voy a poner otro color. De la rotación. Es el fenómeno que estamos viendo. Pero el momento, yo tengo aquí mi punto A y mi punto B, lo puedo reemplazar por eso. Ustedes me dicen si sí o si no. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Claro, por definición un momento es un par de fuerzas. Y ese par de fuerzas está en una distancia L. Luego es válido que yo diga que el momento es igual a F por L. Es el momento que me genera ese par de fuerzas. M es L por F. Y entonces, cuando se traslada, cuando paso de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, que es la traslación, pues voy a afirmar que
el trabajo hecho durante la traslación es nulo. ¿Me creen si les digo eso? ¿O alguien tiene dudas? ¿Me creen o no me creen? Si tienen dudas, pon lo dudo. Si me crees, pon te creo. Si no me crees, no. Eso, por aquí Andrés López da la claridad. Recuerda que entonces la componente de la fuerza activa es la que está en la dirección del desplazamiento, la descompongo. Y la componente de esta fuerza también. Recuerda que esas fuerzas son paralelas. Entonces noten que un trabajo es positivo y el otro trabajo es negativo y tiene la misma magnitud. F por desplazamiento y abajo será menos F por desplazamiento. Si sumo el trabajo total de esas dos fuerzas en la traslación, me va a dar 0. ¿Se comprende ese proceso? Perfecto. Entonces, el par de fuerzas o el momento no hace trabajo durante la traslación porque se cancela la componente positiva del trabajo hecho por una fuerza con la negativa hecha por la otra fuerza. Entonces ahí vamos bien. Ahora ya estamos en la posición, digamos que esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Ahora estamos en la posición 3. Y en la posición 3, pues el par sigue actuando. Aquí está F y aquí está menos F. Este punto llamémoslo A', y este punto llamémoslo B segunda, y este punto llamémoslo B'. Y el punto A' no se desplaza. Entonces yo voy a decir que menos F no hace trabajo durante la rotación. ¿Me creen? ¿No me creen o tienen duda? Sí, me creen. ¿Cuál sería la razón de que menos F no hace trabajo? Profe, porque no hay desplazamiento. Perfecto. Muy bien. Como no hay desplazamiento de ese punto, porque hay una rotación alrededor de ese punto, pues el trabajo es 0. Pero F resulta que sí genera este desplazamiento, y este desplazamiento tiene por magnitud L por d teta. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que F sí hace trabajo, y el trabajo que hace F, que hace esa F, es F por L por d teta, siendo d teta pues este ángulo que se rotó. ¿Y quién es F por L? Pues F por L sabemos que es el momento, que es M de teta, y el trabajo total hecho por el par es la integral de M de teta. Entonces, esto que aquí es el trabajo hecho por un par. Es una analogía al trabajo hecho por la fuerza, porque la fuerza es la magnitud de la fuerza por el desplazamiento, pero el desplazamiento es lineal. En cambio acá como es un par, es el par por el desplazamiento, pero el desplazamiento en este caso es angular. ¿Vamos bien?
¿Se comprende entonces el trabajo hecho por un par? ¿Sí? Ok, ese sí no sé si lo habían visto en física. ¿Ese también lo habían visto en física? Sí, en física se trabaja más las fuerzas. Me esperaba esa respuesta. Ok, pues entonces ya saben que cómo es el trabajo hecho por un par. Ahora, chequemos las unidades. Las unidades del trabajo, pues el momento será Newton por metro en el sistema internacional. Y el ángulo, pues no tiene, eso es adimensional, está medio en radianes. Entonces, Newton por metro por radianes me va a dar Newton por metro. Y Newton por metro es Joule en este caso, porque es un trabajo. Entonces, las unidades son consistentes, siguen siendo consistentes. ¿Vamos bien? Ok, entonces voy a pasar mi lámina y voy a poner aquí dos definiciones. Una es que U es la integral de f punto de r, o que U es la integral de m de teta. Entonces este es el trabajo de una fuerza y este es el trabajo de un par. Muy bien. Entonces recordamos los conceptos de la física. Los que estén viendo el curso de dinámica 2 con el profesor Durango también me imagino que tienen esos términos trabajando y aquí pues lo vamos a utilizar con un objetivo muy específico. Y entonces hablamos de qué implica el trabajo virtual, el virtual work. Y entonces lo vamos a poner esa letra delta rara y vamos a decir que ese trabajo virtual es F punto delta R, o bien que es M delta teta. Entonces, DU se llama el trabajo virtual. Este delta R y este delta teta son desplazamientos virtuales. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que nos diferencia? Entonces, el término virtual work o virtual displacements implica que esos desplazamientos son ficticios, que esos desplazamientos en realidad no existen. Entonces, se asumen para chequear los efectos de la fuerza activa. Entonces, en los casos que hemos visto anteriormente, los desplazamientos realmente ocurren. Pero en los casos que vamos a mirar,
en realidad los desplazamientos no ocurren, son imaginarios, son ficticios, y lo que vamos a proponer es que ellos, si existieran, ¿qué pasaba con las fuerzas? Y por eso es que es muy útil para aplicarlos en equilibrio, porque en equilibrio, cuando un sistema llega a su posición de equilibrio, pues no se va a desplazar. Pero vamos a suponer que si se desplazara, ¿qué pasará con esas fuerzas que causan el equilibrio? Y de esa manera vamos a entender una estrategia nueva para desarrollar el equilibrio. Entonces recuerden que cuando esos desplazamientos son ficticios o virtuales, pues no vamos a hablar de la letra D, sino de esta letra delta cursiva. Y asimismo, esos desplazamientos ficticios causan trabajos ficticios o virtuales y también los vamos a llamar con esa letra delta cursiva. Y ¿cómo funciona la situación, por ejemplo, para el equilibrio? Entonces vamos a proponer esta figura que nos propone Meriam. Y yo tengo esta partícula, una partícula, y vamos a suponer que esa partícula está unida por aquí por un resorte a una superficie fija, por un resorte a otra superficie fija, por otro resorte a otra superficie fija, por otro resorte a una superficie fija, etcétera. Pueden ser n resortes. De 1, el resorte 2, el resorte 3, el resorte 4. Y en algún momento la partícula necesitará estar en equilibrio. Yo excito esa partícula con esos resortes y la suelto y en algún momento ya va a llegar al equilibrio. Y entonces, ¿cómo se hace ese estudio? Pues ese estudio lo hacemos suponiendo, por ejemplo, que esa partícula tuvo este desplazamiento. Pero como este desplazamiento es ficticio, en realidad no lo tiene, es un desplazamiento virtual, lo vamos a llamar como delta R. Y es un desplazamiento virtual. Algo bueno es que usted puede imaginarse que ese desplazamiento virtual sea para donde usted quiera. Sea para donde usted quiera. Igual no existe, es ficticio. Y usted lo que tiene que hacer luego es proponer cuáles son las componentes de las fuerzas que van en la dirección que usted eligió. Porque recuerden que las fuerzas que harían trabajo son las fuerzas activas. Entonces, si Fi es la fuerza activa de cada resorte sobre la partícula, pues entonces el trabajo virtual hecho será F1 punto delta R más F2 punto delta R más, en fin, si usted por aquí tuviera un resorte N, pues entonces, y por aquí pues usted podría poner que hay puntos suspensivos para llegar a ese resorte N, tendríamos Fn punto delta R. ¿Sí? Y esto sería la suma de todas las FIs punto delta R, porque noten que delta R es el desplazamiento común.
Y eso lo podría expresar yo como la suma de fuerzas en X, porque es un vector, la suma de fuerzas en Y, la suma de fuerzas en Z, punto, y el desplazamiento pues tendrá componentes de X, de Y. Bueno, pero aquí falta ponerle esa curvita de Z. O sea, lo que me queda es que la suma de fuerzas en X por delta X más la suma de fuerzas en Y por delta Y más la suma de fuerzas en Z por delta Z. Y eso nos tiene que dar 0. Y nos tiene que dar 0 porque la partícula está en equilibrio. Y si la partícula está en equilibrio, pues este vector es 0. Y 0 punto, ese desplazamiento nos va a dar 0. O sea que para chequear el desplazamiento virtual que causa el equilibrio, tendríamos siempre que decir que, calcular que el trabajo hecho por las fuerzas activas virtuales sea siempre 0. Entonces esta es la condición para el equilibrio. ¿Estamos? ¿Se comprende el método? Good. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro método? Nuestro método es, toma el sistema que está en equilibrio. Imagínate un desplazamiento de un elemento, calcula las fuerzas activas, es decir, las componentes de las fuerzas que van en ese sentido, calcula el trabajo hecho por todas las fuerzas y ese trabajo tiene que ser 0. Y a partir de ahí, pues vamos a encontrar las fuerzas que causan que el sistema no esté en equilibrio, o podemos encontrar reacciones, e incluso, como vamos a ver la próxima sesión, podemos encontrar los desplazamientos cuando estos ocurren en un sistema deformable, que es una modificación de este método del trabajo virtual. Voy a proponer un problema, uno que es muy sencillo, En este problema 1 yo tengo esta placa rectangular, y esa placa rectangular está pinada aquí, digamos en este punto O, y en este punto no está pinada, sino que hay un rodillo en este punto A. Digamos que esto es A y que esto es B. Esta es una placa de peso despreciable, y esa placa le aplicamos esa carga P. Es un problema típico de estática. Y nos piden encontrar las reacciones en A. O la reacción en A, solo hay una porque es un rodillo, ¿no? Y entonces, estrategias. Entonces,
Vamos a borrar esta S que aquí es una sola reacción. Y entonces, estrategia 1, usando un método tradicional. Entonces, usando el método tradicional está el diagrama de cuerpo libre de la placa. Ese diagrama de cuerpo libre implica que aquí hay un par de reacciones, O, Y y O, X, que aquí habrá una fuerza P, que aquí estará la reacción en A, llamémosla A. Implica además que aquí hay A, B y que hay un sistema de referencia. Es el diagrama de cuerpo libre. Y pues utilicemos una ecuación de equilibrio, por ejemplo, la suma de momentos en Z alrededor del punto O. Eso es igual a 0. Y la suma de momentos alrededor del punto O me va a decir que A por B menos P por A es igual a 0 y que P es igual a, no, P no, A es la que quiero hallar. Y que A es igual a P por A sobre B. Y estuvo hecho. Fácil. ¿Sí? Fácil. Good. Entonces ahí estuvo resuelto. Y vamos a comparar ahora con nuestra nueva metodología. Usando trabajo virtual. Entonces, usando trabajo virtual, yo me imagino un desplazamiento. Entonces, aquí estaba la placa. Y esa placa está aquí pinada. Definitivamente ese punto, un desplazamiento que no se me puede ocurrir es el desplazamiento del punto O, porque el punto O no se mueve, pero cualquier otro punto de la placa sí se podría mover alrededor del punto O. Yo, por ejemplo, podría pensar que esta placa pudiera rotar alrededor del punto O. ¿Sí? Y causar aquí un desplazamiento angular virtual, delta teta. Y ese desplazamiento sería este mismo, delta teta. Y adicionalmente, pues aquí sería la fuerza A y aquí estaría la fuerza P. ¿Sí? Y entonces A y P son fuerzas activas, y esas fuerzas activas, pues aquí estamos marcando cuánto se desplazan. Esta se desplaza esto y esta se desplaza esto. Y entonces en el método yo tengo que plantear que mi trabajo virtual es 0 y las fuerzas que causan el trabajo virtual son A y bueno, recordemos que esto es B y que esto es A y el desplazamiento azul de A, este desplazamiento vale
B delta teta. Y ese trabajo virtual producido por ese desplazamiento ficticio es positivo porque miren que desplazamiento y fuerza van en la misma dirección. Y P también es una fuerza activa que causa desplazamiento, pero que causa trabajo. Pero el trabajo es negativo porque fuerza y desplazamiento van en sentidos contrarios. Y entonces menos P. Y el desplazamiento, en este caso, vale A por delta teta es igual a 0. Y me resulta que A por B menos P por A por delta teta es igual a 0. Y para que eso se satisfaga, A por B menos P por A tiene que ser igual a 0. Y noten que esta ecuación es equivalente a esta misma ecuación. Por lo tanto, de aquí otra vez nos da que A es igual a P por A sobre B. Y encontramos esa reacción usando los dos métodos. Y por el momento, pues uno dirá, bueno, pero es como lo mismo o pues no representa ninguna diferencia. Y es en verdad que en este momento no causa ninguna diferencia en este momento. Pero porque solo tengo un elemento en consideración. Pero cuando yo tengo una armadura, un entramado o una máquina, pues resulta que para encontrar esas fuerzas, ahí me toca empezar a desbaratar la armadura o el entramado en el método tradicional y empezar a sacar ecuaciones por cada elemento, ecuaciones de equilibrio. Y a veces me quedan sistemas de 20 por 20. Mientras que si uso el método de trabajo virtual, no me toca hacer ese proceso. Entonces, este proceso es optimizado cuando tengo sistemas multicuerpos. Es cuando ustedes en estática estudian armaduras y armazones y máquinas, pues utilizaban el método tradicional, pero ahora les vengo a decir que para ese caso es mucho mejor usar el método del trabajo virtual, como lo vamos a ver un poquito más adelante hoy en un par de ejemplos que vamos a trabajar. ¿Se comprende? ¿O tienen preguntas hasta el momento? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Se comprende? Good. Entonces recuerden que siempre es proponer el movimiento, el desplazamiento ficticio, buscar la fuerza activa en la dirección de ese desplazamiento ficticio, sumar todos los trabajos e igualarlos a 0. Perfecto, me gusta. ¿Ya habían visto esta metodología antes? De pronto la profe Diana se adelantó un momento con algún otro profesor de física o es primera vez que la ven. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Uno puede utilizar, pues combinar estas ecuaciones de trabajo virtual con las de equilibrio. Sí, pero sí se puede, pero resulta que están mezclando dos metodologías y entonces estás haciendo más trabajo, ¿sí? Pero sí se puede, poderse sí se puede. Pero ahorita, por ejemplo, vamos a resolver un par de casos y la idea es que esos casos ustedes los resuelvan además utilizando el método tradicional que ustedes ya conocen de la estática y comparamos. ¿Les parece? No sé si te respondí. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos los dos trabajos. Vimos que la ecuación de trabajo virtual en este caso fue equivalente a la ecuación de suma de momentos. Otra situación es que en el uso del método del trabajo virtual no hacemos diagramas de cuerpo libre. Lo que hay que hacer es un diagrama donde se ilustren
las fuerzas que son activas o las que podrían ser desplazadas o generar algún desplazamiento. Y eso lo llamaremos un diagrama de fuerzas activas, pero no necesitamos hacer diagramas de cuerpo libre. Entonces, voy a cambiar y vamos a proponer aquí algo que se llama un sistema ideal. Un sistema ideal. Vamos a definir qué es un sistema ideal y entonces vamos a decir que un sistema ideal es un sistema compuesto de dos o más miembros. Entonces, como le decía ahorita, multicuerpos que están unidos por conexiones mecánicas. Y no solo pensemos en una máquina, también podemos pensar en sistemas biológicos, porque los sistemas biológicos también están conectados por articulaciones. Y esas conexiones mecánicas sí vamos a tener una limitación, vamos a decir que son incapaces de absorber energía a través de elongación o compresión, es decir, vamos a asumir que esas articulaciones o esas conexiones no pueden comprimirse ni alargarse, simplemente están fijas ahí para unir dos cuerpos. Y además vamos a decir que en los cuales la fricción es lo necesariamente pequeña para ser despreciada. Entonces eso es un sistema ideal. Y aquí vamos a poner que si la fricción no puede ser despreciada, nosotros tendremos un sistema real. Entonces aquí, como para que nos quitemos semántica y español de la cabeza, sistema ideal no quiere decir que no exista, que sea en el mundo de las ideas, y real que sí exista. No. Simplemente el sistema ideal implica que la fricción es despreciada. Podemos despreciarla. O sea, la mayoría de casos que ustedes han trabajado en estática, en resistencia, en dinámica, etcétera, son sistemas ideales, la mayoría. Pero si la fricción no puede ser despreciada y hay que tenerla en cuenta, no llamaremos eso un sistema ideal, sino un sistema real. Además, para que sea un sistema, pues tiene que haber más de dos miembros conectados. El caso anterior no era un sistema, el caso anterior que vimos era simplemente un cuerpo que estaba conectado. Entonces no es un sistema ideal, era un cuerpo. Entonces aquí es donde hablamos de sistemas multicuerpos. Entonces, los sistemas ideales o reales, pues son sistemas multicuerpos, como los mecanismos, que ustedes pues tienen una asignatura donde van a analizar mecanismos, es un sistema multicuerpo. Muchas de las estructuras que hemos estudiado en este curso también, una armadura es un sistema multicuerpo, un armazón, una máquina. Todos los problemas que hemos visto en este curso, casi todos son multicuerpo. Entonces, voy a proponer este sistema como un sistema ideal. Entonces vamos a proponer algo así.
Y ustedes conocen, y aquí vamos a proponer un rodillito, y ese rodillito lo vamos a poner aquí. Y entonces O, A, B. Hay mínimo dos cuerpos, de hecho hay tres porque el rodillo también cuenta fuera del bastidor, lo llamaríamos el cuarto sistema. Vamos a decir que despreciamos la fricción ahí y para eso le ponemos ese rodillito. En estas conexiones en el mundo real, por eso se llama sistemas reales, hay fricción, pero también podemos cuando un sistema rota alrededor de otro, pues va a haber una fricción entre los dos elementos que rotan. Y entonces ahí lo vamos a despreciar. Y pues podemos decir que este sistema, por ejemplo, aquí se le aplica una fuerza P y aquí se le aplica una fuerza F. Y a esto es lo que llamamos un ejemplo de un sistema mecánico ideal. Ese mecanismo tiene un nombre especial en mecánica porque es supremamente usado. Es un mecanismo de manivela biela corredera y pues la idea es que si yo genero un par en este eslabón, pues aquí se me va a producir un desplazamiento de ese rodillo. Entonces, un pistón, por ejemplo, es un sistema que trabaja de esa manera. Profe, ¿Sí? que a Marcelo se le fue el internet, que ella se reconecta. Ok, muchas gracias. Igual pues la clase está quedando grabada y entonces pueden ir y mirarlo y hemos mejorado mucho la capacidad de conexión. Hemos tratado de hacer esfuerzos. Yo creo que hoy ha funcionado bien, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces se entiende que es un sistema ideal y se entiende la diferencia entre ese sistema ideal y el sistema real. ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Nadie me dijo nada. Ok. Voy a llevarme este dibujito. Qué bueno que esto no lo puedo hacer en el tablero. En el tablero si se borró toca volverlo a hacer. Entonces, voy a una nueva lámina y aquí lo voy a pegar por aquí arriba. Entonces, para seguir jugando con este sistema ideal, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a decir que, ups, eso, que hay tres clases de fuerzas para ser consideradas. Tres clases de fuerzas para ser consideradas en ese sistemita. Unas ya las conocemos. Entonces, ¿cuáles fuerzas vamos a considerar? Las fuerzas activas. Y las fuerzas activas son las
las fuerzas capaces de hacer trabajo virtual. ¿Por qué? Porque pues pueden generar posibles desplazamientos virtuales. Por ejemplo, FIP en este caso. FIP son fuerzas activas porque podrían generarse desplazamientos. En efecto, si yo pienso que puedo generar una rotación alrededor de O, de uno de los eslabones, y que ese va a ser mi desplazamiento virtual, entonces F se va a desplazar y P también se va a desplazar. Entonces esas son fuerzas activas. Un segundo tipo de fuerzas las vamos a llamar fuerzas reactivas. Y las fuerzas reactivas son aquellas que actúan en los soportes fijos. O lo que nosotros llamamos reacciones. Y en esos soportes fijos, pues, no hay desplazamientos. Entonces, digamos que no pueden haber desplazamientos. Profe, ¿y si el soporte es un rodillo? El soporte es un rodillo, se puede mover en una dirección. Ajá, Entonces, si el soporte es un rodillo, en esa dirección podría haber un desplazamiento virtual. sí, Pero en otras direcciones, no. Vamos a mirar. Voy a hacer, por ejemplo, este diagramita. Ahí está como si fuera el diagrama de cuerpo libre de esos elementos. Me perdona ahí lo mal dibujado. Estas tablas no es tan fácil. Y resulta que aquí tengo unas reacciones que las puedo llamar OY, perdón, OX, OY. Y aquí viene una normal, ¿no? Una normal sobre el rodillo. Entonces, esas fuerzas son reactivas. ¿Y por qué son reactivas? Porque, pues OY no puede generar desplazamientos en esa dirección porque este punto no se puede mover. Y N, el único desplazamiento que podría generar N como fuerza activa es en la misma dirección horizontal, pero en la misma dirección horizontal, miren que hay dos marcos fijos de referencia. Entonces, este rodillo tampoco se puede desplazar en la dirección de N. Ahora, el rodillo sí se podría desplazar en la dirección vertical, pero no hay ninguna fuerza reactiva ahí en esa dirección. Entonces, pues no se generaría un trabajo efectivo por alguna de esa fuerza. Y la única manera de que N se actúe como fuerza activa sería en su misma dirección, pero en su misma dirección no hay posibilidades de desplazamientos por la condición física del sistema. Entonces esas todas son fuerzas reactivas. ¿Vamos bien? Y la tercera es un poquito diferente, aunque se llaman igual. Ojo con esto porque en las fuerzas internas que nosotros conocemos es porque hacemos un corte dentro del cuerpo y encontramos fuerzas cortantes o momentos flectores o fuerzas normales. Aquí la connotación es un poquito diferente, aunque se llamen igual. Es como en el curso hay dos Nicolás o Nicolases
pero son distintos. O son el mismo. Se llaman igual, pero son diferentes. Los dos Nicoláses están... Uy, venga, que de hecho ayer esto se puso mejor porque nos pusieron a llenar una lista de cuánto duró la clase, cuántos estudiantes habían. Y en este momento hay 15 participantes. Dale por aquí. Sigue faltando José Manuel, Alejandro Arangues Paul, yo voy diciendo Alejandro Andrés López Arangues Paulina. Sí, Esteban Toro, muy bien, Juan Camilo, Julián Guerrero, bien, Luis Fernando León, Marcelo Vergara, Mario Jaramillo, muy bien, Nicolás es Nicolás Zambrano. Bueno, no sé. Nicolás Ramírez, Sebastián Rodríguez, Sofía, Víctor Hugo. ¿Reconocen a alguien que falte? No está Luis Carlos Vega. Y no está José Manuel Salamanca. Y me falta alguien más. Marcelo, que se le fue el internet, pero Marcelo lo vi ahí, ¿no? Ahí está Marcelo. Mario Sebastián Sofía, Luis Fernando León. Falta alguien más. Es más, ya tengo 16 participantes. Entonces, ¿por qué se metió Jefferson? Bueno, entonces voy a poner aquí que 16 participantes que me toca llenar una lista ahí para mandarla al jefe. Muy bien. Entonces tengan en cuenta que en este caso las fuerzas internas no tienen, se llaman igual, pero no son las mismas fuerzas internas que vimos antes. Estas fuerzas internas simplemente es para estos sistemas multicuerpos y diremos que son las fuerzas en las conexiones entre los miembros. Entonces, para mirar las fuerzas internas sí me toca desconectar, pero me toca desconectar dos miembros. Por ejemplo, esta conexión la puedo desconectar aquí y aquí. Aquí quedaría pues una conexión y aquí está la otra conexión. Este sería el punto A y este también sería el punto A en los dos diferentes elementos y pues aquí se presenta una fuerza FA. Profe, qué pena. ¿Sí? Está mochada. Pues no se Está ve la parte de mucha. abajo. Ahora sí. Ahí, ¿qué tal? Sí, Profe, profe. Gracias. en la palabra conexiones, yo creo que sobre esa E. Sí, gracias. Y entonces, por acción y reacción aquí se presentará menos FA. Y entonces esa conexión se desplaza. Entonces uno diría que el trabajo hecho virtual sería FA por el desplazamiento, llamámoslo delta A. Y FA pues tendría el mismo desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ese punto pues solo podrá tener un desplazamiento igual porque está conectado, pero como las fuerzas son iguales, por el sentido contrario, el trabajo neto es cero. Entonces, vamos a decir que el trabajo neto virtual de las fuerzas internas es cero. Este se le podrá hacer desplazamiento en esta dirección y esta en la misma dirección. Entonces, por las fuerzas internas no me preocupo. Por las fuerzas reactivas no me preocupo.
¿Cuáles son las que me van a dar? Por aquí me hacen una... falta Andrés, falta Polo, sí señor. Polo. Profe, ¿me podría explicar lo que son incapaces de absorber energía? Sí, lo que estamos diciendo es que en las conexiones o el elemento que hace la conexión, es decir, sobre él van a existir fuerzas, pero vamos a asumir que ni se expanden ni se comprimen, porque si se expanden o si se comprimen, ahí hay un desplazamiento que tendríamos que tener en cuenta. Entonces vamos a decir que van a ser lo suficientemente rígidos como para que eso no ocurra. Entonces es lo que hablamos con son incapaces de absorber energía de compresión o absorber energía en extensión. ¿Estamos? Ese pasador pues es el que une este con este. Don Andrés, ¿sí? Con mucho gusto. Entonces ya tenemos los tres tipos de fuerzas y entonces algo bueno es que no nos preocupamos por las fuerzas reactivas y sí nos preocupamos por las fuerzas activas. Entonces, estas fuerzas activas son las que tenemos que estudiar fuertemente en esta metodología. Voy a cambiar y entonces aquí vamos a recordar que de manera formal vamos a colocar el principio de trabajo virtual. Y entonces vamos a decir que el trabajo virtual hecho por fuerzas externas activas sobre un sistema ideal, ya sabemos que es un sistema ideal, y si ese sistema ideal está en equilibrio, vamos a decir entonces que ese trabajo virtual es cero para cualquier y todas y todos los desplazamientos virtuales. Consistentes con las restricciones. Ese es el principio del trabajo virtual, que en palabras pues lo hicimos en un ejercicio simple. Vamos a ver que delta U es cero si el sistema está en equilibrio. Y aquí voy a decir que primero use un diagrama de fuerzas activas en lugar de un diagrama de cuerpo libre. Entonces ahora vamos a mirar que es un diagrama de fuerzas activas haciendo ejemplos. Y dos, aquí sí hay que tener cuidado y es que si hay fricción,
esta fricción necesita ser incluida. Y nos cambiaría el sistema de un sistema ideal a un sistema real. Voy a terminar la sesión de hoy. Vamos a terminar un poquito antes porque tengo clase de geometría ya en unos minutos. Ya ustedes también pueden ir mirando y repasando. Recuerden que esta información la encuentran en el texto de Merian, también en el capítulo 11 del libro de Hibeler, para tener referencias de lectura. Pero sí, también vamos a hablar aquí de los grados de libertad de un sistema. Los vamos a llamar DOF, grados de libertad. Y entonces, los grados de libertad los vamos a definir como el número de coordenadas independientes necesitadas para especificar completamente la configuración de un sistema. Entonces voy a pintar aquí un par de sistemitas básicos. Este es el que vimos ahora, el sistema de pistón. Y este es un péndulo doble. A, O, B. Bueno, más bien aquí O, A, B y aquí también O, A, B. Y entonces en este primer sistema, pues yo solo necesito una coordenada, θ, para encontrar la posición de cualquier otra. Pues obviamente fuera las dimensiones. Es decir, si yo muevo θ, todo el sistema se mueve de manera controlada. En términos pragmáticos, yo necesitaría un único motor, un único controlador para mover todo el sistema en este crank. O sea, si esto se mueve, esto se desplaza y este también se mueve. En el péndulo doble, el movimiento del primer péndulo lo podemos llamar θ1, pero si yo muevo θ1 no controlo a B, A B empieza a bailar ahí locamente, entonces yo también necesitaría definir quién es el ángulo θ2. Entonces aquí en este sistema vamos a decir que es un grado de libertad, pero aquí son 2 grados de libertad. Y esas coordenadas θ o θ1 o θ2 son llamadas coordenadas generalizadas. Entonces ahí hay un sistema de un grado de libertad o un sistema de libertad. Yo puedo tener un sistema, si yo agrego aquí más cosas, por ejemplo en este péndulo, que está miedoso, rueguen que nunca se los pregunten en dinámica, necesitaría uno θ2, θ3, θ4, si son 4 grados de libertad. ¿Y por qué nos interesan estos grados de libertad? Es porque
el principio del trabajo virtual puede ser usado tantas veces como grados de libertad tenga el sistema. Es decir, si yo tengo un grado de libertad como en este caso, pues puedo usar una vez el principio del trabajo virtual. Pero aquí lo puedo usar 2 veces. Y aquí lo podría utilizar 4 veces. Lo que me va generando ecuaciones. Entonces, en ese caso, no va a ser necesario combinar situaciones como se proponía ahora con el método tradicional de hacer diagramas de cuerpo libre. Es decir, un sistema que tenga un solo grado de libertad, con una sola ecuación lo puedo resolver. Como lo vamos a ver en las aplicaciones que haremos el próximo sábado. ¿Sí es el próximo sábado? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, por hoy vamos a dejar ahí. ¿Tienen preguntas? Do you have any question? ¿Sí, no? Sí, señor. Sí tiene. No, señor. Ah, bueno. Ok. ¿Se entendió? ¿Les pareció interesante? Sí, profe, todo está claro. Vamos a, Sí, profe, todo claro. vamos a hacer un par de problemas el próximo sábado de esto. Uno muy fácil, el otro un poquito más complejo, pero también muy fácil. Y la meta para ustedes, que se les va a incluir en la tarea que estoy escribiendo, que ayer les dije, es que hagan lo mismo, pero utilizando lo que hemos visto, las ecuaciones de estática. ¿Listo? Y comparen. Entonces empiezan a comparar por dónde es que la metida a la resolución del problema puede ser más fácil o más compleja. Entonces, chicos, muchas gracias. Señoritas, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. ¿A qué horas es? 2 a 4, profe. A las 2 de la tarde. Muy bien, nos vemos el próximo sábado. A las 2 de la tarde para Ah, todos. profe, una cosita. ¿Qué es constraints? Es una hojita. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Chao. Con gusto, don Andrés. Chao, Sofía. Hoy no vimos. Profe, una preguntita, qué pena. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, ¿Sí? una preguntita, ¿qué es constraints? Restricciones. Ah, listo, profe, muchísimas Es gracias. decir, Eso por era todo. ejemplo, el pasador que esté pegado al punto fijo. Esas son las restricciones. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. Ok. Hasta luego. Chao, Paulina.